Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Qué gusto nuevamente poder comunicarnos a través de estos medios de comunicación en que Dios ha permitido hoy en este tiempo el poder transmitir el Evangelio, la palabra de Dios, para poderles llevar directamente esta porción de vida para sus corazones, para sus hogares. Quiero hoy, queridos amigos, hermanos, compartirles una palabra de aliento en este tiempo y quiero que me acompañen a Éxodo. Vamos por un momento en las Biblias, a Éxodo capítulo 34. Y aquí el título dice el pacto renovado, ¿no? En la Reina Valera. No sé si de pronto usted tiene alguna otra versión en su hogar, pero bueno. Quiero que leamos desde el verso 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas, dice, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El verso 2 dice, prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. El verso 3 dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, dice, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová descendió en la nube el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El tema que vamos a compartir en esta tarde se llama la misericordia que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Cuando vamos al verso 1 de Éxodo capítulo 34, la palabra del Señor, las escrituras dicen, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recordemos nosotros que cuando descendió Moisés del monte Sinaí, había encontrado en el pueblo una actitud de rebeldía directamente frente a Dios, cuando se levantó y se erigió un becerro de oro. Ustedes saben que la ira de Moisés se encendió y se quebraron las tablas que él había recibido, es decir, las leyes de parte de Dios que él había recibido en el monte de Sinaí. Mas, sin embargo, notamos aquí que Dios le da una orden a Moisés y le dice que alice 2 tablas de piedra como las primeras. Y en estas tablas Dios le dice que le dice, escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Notemos nosotros que Dios le está dando una orden a Moisés y le está diciendo, alisa 2 tablas de piedras como las primeras. Ustedes miran que Dios es tan maravilloso que estas tablas de piedra son una figura directamente del corazón del ser humano. Moisés es una representación, obviamente, de Cristo, es decir, una figura de Cristo, pero también detrás de Moisés se encuentra el pueblo de Israel. Y si nosotros esto lo aplicamos para nuestra vida, podemos decir que detrás de Moisés también se encuentra cada hijo de Dios. Dios nos está llamando a preparar nuestro corazón. Y para poder alisar las tablas, ustedes saben que dice aquí, alízate 2 tablas de piedra. Ahora, para poder sacar estas piedras y alisarlas hay un proceso.
En el tiempo de Moisés, Moisés tuvo que haber utilizado la sabiduría para poder sacar y alisar estas tablas y escribir lo que estaban en las primeras tablas. Hoy en día podríamos decir lo siguiente: Dios envía a su Hijo Jesucristo y Él nos va y nos busca en la cantera. La cantera es la representación de donde están las piedras sucias, están las piedras deformadas, pero no hay mejor arquitecto, no hay mejor constructor, no hay mejor perito que Cristo, que saca esas piedras y empieza a darles forma. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés que prepare estas dos tablas. Notemos nosotros aquí que en la primera tabla iban a ir los primeros 5 mandamientos que están en Éxodo 20 y en la segunda los otros 5. Y Dios al decir que prepare los corazones, porque Moisés le está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés, saca esas tablas, alízalas, prepáralas, y si nosotros lo aplicamos en nuestro vivir, Dios le dio una orden directamente a Moisés para que él, una vez que prepare y escriba estos mandamientos, los entregue al pueblo y así el pueblo pueda entender lo que Dios mandó y obedecer. Ahora, entendamos nosotros que si estas tablas representan el corazón del hombre, Dios envió hace más de 2000 años a Cristo Jesús y Él preparó un pueblo para Él y para nuestro Padre amado. Entonces Dios nos dio la forma, nos saca como piedras en bruto y empieza el Señor a darnos esa forma especial para que nosotros podamos directamente formar parte de este templo santo, de este templo espiritual para la edificación, en otras palabras, del templo de Cristo. Notemos nosotros aquí que el Señor Jesucristo dio su propia vida para sacar de la cantera lo que estaba perdido, lo que no servía, y nos lleva directamente al taller, y en el taller nos da la forma, y una vez que nos da la forma, Dios empieza a escribir directamente su ley preciosa y perfecta en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que aquí el Señor nos está hablando en el verso 1. Porque cuando le dice, alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, le dice Dios, sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Notemos aquí que quien escribe directamente es Dios. Es Dios el que pone las palabras, es la ley directamente allí en esas 2 piedras preparadas, alisadas. Entonces aquí no es Moisés alisa las tablas, pero quien escribe obviamente es Dios, y quiero rectificar este aspecto, es Dios el que escribe. Con esto nosotros nos damos cuenta que Dios es el que escribe la historia de cada uno de los hijos de Él. Es decir, Dios escribe una historia especial para ti, para mí. Él sabe lo que Él tiene para cada uno de sus hijos. Note usted aquí que esto tiene incluso relación con 2 de Corintios capítulo 3, y quiero que me acompañen por un momento al Nuevo Testamento para explicar este aspecto. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a dar lectura al verso 2 y al verso 3. La palabra del Señor dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El verso 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Recordemos que en el antiguo pacto Dios les dio al pueblo de Israel las leyes de una forma externa, escritas en piedras, pero hay un nuevo pacto. Y aquí el título es el pacto renovado. Entendamos que Dios hizo un pacto con nosotros, con la iglesia, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Él da su propia vida para que todo aquel que estuvo predestinado y escogido con anticipación por Dios en un momento dado de su humanidad pueda abrir su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor y nosotros reaccionamos a este llamado de Dios, abrimos nuestro corazón y recibimos directamente al Espíritu Santo.
que consigo nos dio la ley del Espíritu de vida. Lo que está diciendo directamente Pablo en esta segunda carta a los Corintios es que la ley nosotros ya no la tenemos nada más de una forma externa, sino que ahora habita en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo ha escrito su ley preciosa y perfecta en cada uno de los corazones de los santos. Qué precioso, qué maravilloso es esto, porque es el Espíritu el maestro por excelencia, es el Espíritu que nos guía, nos enseña, nos conduce a obedecer al Padre. Es el Espíritu el mejor, aquí podría decir, el mejor profesor que tiene el cristiano y que nos guía a hacer la voluntad del Padre. El verso 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces es Dios mismo el que nos hace recuerdo de las palabras que Dios nos ha hablado. Y esto no está escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Recuerde usted que nosotros antes de ser salvos teníamos un corazón de piedra, pero Dios ha convertido nuestros corazones que antes eran de piedra en un corazón de carne. Qué maravilloso es esto. Cuando vamos al verso 2, volviendo a Éxodo 34:2, le dice Dios, le dice a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Notemos primeramente que el Señor escoge las piedras, ya las prepara, ya escribe directamente en ellas. Ahora que ya tiene directamente el pueblo de Dios en su corazón, la iglesia, al Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, Dios ahora nos está diciendo a nosotros que nos preparemos para ese encuentro maravilloso y precioso con nuestro amado Dios Padre. ¿Se da cuenta usted que es Dios el que nos está llamando y nos invita a su presencia? Note usted que Dios está diciendo que nos preparemos directamente para darle lo primero en la mañana a Él antes que cualquier otra cosa. Pero notemos aquí que cuando le dice a Moisés, el Señor le dice: sube de mañana al monte Sinaí. El monte es una ilustración, una representación de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Entonces Dios nos está llamando al lugar santísimo, a la presencia de Él, para que nosotros nos presentemos allí. El Señor desea tener comunión con sus hijos. Él quiere que nosotros vayamos a su presencia. Él desea que nosotros le busquemos. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él es un Dios soberano. Pero sin embargo, el deseo que tiene nuestro amado Dios en su corazón es que Él quiere que su pueblo constantemente se presente delante de Él todos los días. Note aquí que Moisés, primeramente, como representación de Cristo, él se preparó y subió al monte de Sinaí. Moisés, como figura de Cristo, él tuvo que darnos el ejemplo. Obviamente, entendamos que él tuvo que ser preparado por el Padre. Él fue perfeccionado, él murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, estuvo allá y preparó lugares para nosotros, es decir, moradas celestiales para nosotros. Y sabemos que de allá Él vendrá directamente a dar recompensa a cada uno de nosotros, de sus hijos. Y recuerde que Moisés, cuando se va y se prepara para tener ese encuentro con Dios, aquí vemos nosotros la ilustración de Jesús y yendo al encuentro con el Padre. Notemos nosotros que en los evangelios y en cada escrito vemos del Nuevo Testamento cómo Cristo tuvo esta comunión perfecta, preciosa con Dios. Él nunca dejó de contactarse y de comunicarse con su Padre. Entonces, si Jesús, nos está dando este ejemplo, nosotros como hijos de Él debemos también tratar de tener esa comunión genuina con nuestro Dios todos los días. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, anhela la presencia del Señor, busca al Padre todos los días. Mire aquí,
Lo que dice el verso 3 dice: y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Es decir, que primeramente Cristo tenía que él elevar su humanidad para que la humanidad nuestra pueda ser también capacitada para poder entrar a la presencia del Señor, porque como explicábamos con anterioridad, ningún hombre podía entrar a la presencia de Dios en su condición humana, porque la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, lo desintegraba por completo. Entonces era necesario un cambio de naturaleza para que el hombre pueda acceder a la presencia de Dios. Habíamos hablado de que Moisés fue llevado a la peña en una hendidura, y la peña también explicábamos que es una representación de Cristo Jesús, que quien detrás de ella nosotros estamos protegidos y podemos ir directamente al Padre, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Cuando vamos más adelante al verso 4, la palabra del Señor dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, mis queridos hermanos. Entonces vemos aquí en el verso 4 que Moisés obedece ya la voz del Padre, es decir, de Dios, de Jehová, de Yahvé, y él preparó obviamente las tablas, y como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte, es decir, de Sinaí. Este monte Sinaí también es conocido como el monte Horeb, el monte Horeb. Y el monte Horeb en hebreo viene de una palabrita que es Sheref, que significa zarza. Y no es coincidencia que justo en ese lugar el Señor se le haya aparecido a Moisés en una zarza ardiente, recuerdan ustedes. La zarza es una rama seca que no tiene ningún valor. Lo que Dios le estaba diciendo directamente a Moisés es que el hombre sin Cristo no tiene ningún valor, es como una rama seca en el desierto. Pero lo que le hace a esta rama útil es directamente la presencia de Dios. Entendamos nosotros que nosotros somos sin Cristo como esas ramas secas, que tendemos a perecer sin el Señor. Pero Dios escoge esas ramas secas, lo despreciado, lo vil, lo que el mundo desecha, para avergonzar a lo sabio y a lo alto. Qué tremendo es, porque vemos aquí que Moisés obedece a Dios, se levanta de mañana, ya alisa las piedras, y esto lo hace como le manda el Señor, y él sube directamente a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Notemos nosotros que en la obediencia, siempre, como comparte un pastor y mi querido hermano Juan, dice que en la obediencia hay bendición, y en realidad es así. En obediencia a Dios hay bendición. Vamos al verso 5, dice: y Jehová, y Yahvé, descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Note usted aquí que cuando desciende el Señor en la nube en el hebreo se denomina esta palabrita que es el Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios, y habíamos explicado que la gloria de Dios es la representación de la presencia de Dios. Entonces cuando Él desciende la presencia de Dios, y esta presencia estaba con Moisés. Entonces Moisés lo que empezó a hacer directamente fue a proclamar el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es esto! Hace más de 2000 años Cristo vino a la tierra para poder proclamar directamente que Él era el enviado, que Él era el prometido, que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie podía ir al Padre si no es por medio de Él. Jesús se dio a conocer y dio testimonio, diciendo que el testimonio que Él daba era verdadero, porque era obviamente respaldado por Dios y por el Espíritu Santo. Y notemos nosotros que Cristo vino y anunció y proclamó el Evangelio del reino
de los cielos. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, 17, Jesús empieza con estas palabras en su ministerio y él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene y dice: cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar, cambien sus actitudes, porque yo estoy aquí. Hoy en día el Señor nos está llamando a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestras actitudes, a dejar el pecado, a morir y a renunciar a las cosas que a Dios no le agrada, y a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y a vivir por Él. Qué maravilloso es aquí, porque note usted en el verso 6 cuando dice de Éxodo 34, dice: y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Note aquí en el verso 6, Moisés le da una doxología, o realiza una doxología a Dios. Él está dando la exaltación, está reconociendo la grandeza de Dios, está reconociendo que Él es enormemente misericordioso, está reconociendo que Él es tan grande en piedad, Él está reconociendo que es tan maravillosamente bueno, que quiere que los hombres no se pierdan, sino que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Él dice también aquí, como reconoce su grandeza, su gran bondad, su gran amor, su gran majestad, pero también Moisés reconoce la inmensidad de la ira y de lo justo que es Dios, para aplicar obviamente juicio para aquel que no se arrepiente. Pasando Dios, Yahvé, por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo, dice, para la ira y grande en misericordia y verdad. Al ver los versos que siguen, nosotros vemos que Moisés reconoce el amor, obviamente la misericordia que Dios tiene para su pueblo, y vemos aquí que esto no se ha acabado. Hoy en día el Señor nos está llamando porque Él es misericordioso, como siempre lo he dicho en las demás grabaciones. Recuerda, hermano y amigo, que tú me estás escuchando, que el Señor te ha dado hoy cada segundo, cada minuto que estás tú viviendo, cuyo corazón tuyo está latiendo. El Señor te ha dado vida no para que tú vivas tu propia vida independiente de Dios, no para que tú hagas o creas que tú eres ese Dios indiferente al Dios Todopoderoso, no para que tú te inclines a un becerro de oro, a un demonio, a esos ídolos mudos que no te dan satisfacción, sino que Dios te ha dado la vida humana para que tú vengas y reconozcas que eres un pecador, que eres un miserable, que no tienes nada de bueno, que no hay en ti ningún mérito para poder ir al cielo, y que solo a través de los méritos de la obra perfecta, preciosa y magna de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros podemos ser aceptados por el Dios Todopoderoso que está allí en el cielo. Amado amigo, querido hermano, déjame decirte esto: si Cristo es quitado de en medio de nosotros, nosotros estamos destinados a perecer. El verso 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte, querido amigo, que solo a través de Cristo Jesús el Señor tiene compasión y misericordia de nosotros, que a través de Cristo el Señor nos ha perdonado nuestra iniquidad, que solo a través de Cristo el Señor ha perdonado nuestra rebelión, nuestro pecado. Pero también aquel que detesta o rechaza este plan, esta invitación de salvación, lamentablemente Dios no lo tendrá por inocente. Y sabemos que Él es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia. Pero quiero decirte algo, querido amigo, querido hermano:
el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Vuelve tu corazón a Cristo, amado. El Señor quiere que tú regreses. Aquel que se alejó del Señor, regresa a Cristo. Aquel que no conoce a Cristo, el Señor te está diciendo que te arrepientas de todo corazón y lo busques. Yo oro y pido a Dios que el Señor salve y toque el corazón de aquellos que escuchan estos mensajes, para que Él sobrenaturalmente los empuje para que vengan a Cristo. Simplemente soy un mensajero, nada más. El verso 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué maravilloso es esta forma de humillación, de sencillez que expresa el siervo, reconociendo la grandeza de nuestro amado Señor. Y así todos nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé un espíritu de humildad, de sencillez, de esa actitud de mansedumbre para podernos acercar a Él. Amados hermanos, este es el perfume, esta es la fragancia que a Dios le agrada. Es como ese perfume de alto precio que la mujer quebró, y los discípulos dijeron: ¿cómo se ha desperdiciado este perfume, pudiendo venderse en alto precio? Pero ellos no se dieron cuenta que ese perfume de alto precio fue derramado y toda la casa se llenó del aroma. Recuerda tú que Dios quiere quebrar el vaso, quiere quebrar nuestro yo, para que el perfume salga, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, y así nosotros seamos de olor grato para los que se salvan. Pero lamentablemente, este perfume agradable para los que se salvan también va a ser un olor de muerte para los que se pierden. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos llama a que seamos fieles en este encargo en el que Él nos ha encomendado, en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de enfermedad, de pandemia. Sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos ama, queridos hermanos y amigos. Note usted aquí, cuando dice el verso 9, dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro, de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Sabe? Como Moisés es una representación, una tipología de Jesús, vemos aquí la intercesión que Moisés hace directamente por el pueblo. Jesús también intercede constantemente por nosotros. Él es nuestro abogado, es el que comparece delante del Padre cuando nosotros le fallamos, y Él nos ha incluido. Escúcheme bien: cuando Él murió, resucitó y nosotros creímos en Él, nosotros ya no somos bastardos, sino somos parte de la heredad de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué precioso es esto, mis queridos hermanos. El verso 10 dice lo siguiente. Mire lo que contesta Dios. Dice: y Él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Queridos hermanos, hay un pacto hoy en día que el Señor ha hecho con nosotros. Ha derramado de su Espíritu Santo y nos ha sellado con el mismo. Ahora somos de Él, le pertenecemos. El Señor escribió su ley de espíritu y de vida en nuestros corazones. Y qué precioso, porque a través de la vida eterna que Él nos ha dado, Dios hoy nos está trasladando a la eternidad. Pero para que podamos avanzar, el Señor está tratando con nuestro carácter, está tratando con nuestra vida, está tratando con nuestro ser. Yo quiero agradecerle al Señor por esta tarde, queridos hermanos, y les compartí esta pequeña porción a ustedes. Espero que sean animados y alentados a través de la palabra del Señor, y que con esta porción, amados hermanos, podamos entender que Dios ha tenido grandemente misericordia de usted y de mí, y que nos ama y que quiere que nos arrepintamos y nos volvamos de todo corazón a Él.
Vamos a orar antes de terminar este tiempo, queridos hermanos y amigos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir delante de tu presencia. Sabemos que tú tienes compasión y misericordia de nosotros. Y Señor, reconocemos que te hemos fallado, que hemos pecado, que no hemos vivido vidas santas, vidas agradables delante de ti. Sabemos que tú, Señor, Padre, nos escogiste, nos separaste desde antes de la fundación del mundo para que te seamos un pueblo santo, Señor, sin mancha, Señor, bendito Padre. Estamos en este tiempo difícil, Señor, pero tú nos sostienes, nos levantas. Hasta aquí nos has librado, Señor, de la mano de nuestro opresor, del enemigo, y te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor Dios mío. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Todo esto, Señor, te lo pedimos, bendito Dios. Y aún te quiero entregar la vida de las personas que están escuchando este video audio, de los que están en nuestro canal Fuente de Vida Eterna, para que tú, Señor, toques sus corazones, sus vidas, y les alientes y les motives a seguir, Padre amado, buscando tu rostro con todo su ser, con todo su corazón. Señor, gracias te damos una vez más por todo lo que tú estás haciendo. Te alabamos, te exaltamos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, queridos amigos y hermanos. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos aquellos quienes nos visitan a través de nuestras redes y especialmente a través de YouTube en nuestra página Manantial de Vida Eterna Ecuador, Fuente de Vida Eterna Ecuador. Si tú deseas puedes suscribirte y hacer clic en esa campanita para poder recibir las prédicas que, si Dios lo permite, por su soberanía y su gracia, subiremos directamente de aquí en adelante. Queridos hermanos y amigos, los dejo, que Dios los bendiga y les deseo un excelente fin de semana. Bendiciones, hermanos.